Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy en Un Día de Libros vamos a hablar sobre qué hay de realidad y qué de ficción en las novelas policíacas. Y para hablar sobre este tema he invitado a la escritora y jueza Graciela Moreno. Bienvenida, Graciela. Hola, ¿qué tal, Ana? Encantada de estar aquí contigo. Graciela Moreno es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y en 2002 ingresó en la carrera judicial. Actualmente es jueza en un juzgado penal de Barcelona. En 2015 publicó su primera novela, Juegos de Maldad. La última, El salto de la araña, acaba de salir publicada hace apenas unos días, la tenemos calentita. Una novela que además resultó ganadora del Premio Letras del Mediterráneo de Novela Negra, otorgado por la Diputación Provincial de Castellón. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias, muy contenta con el premio y muy ilusionada con la novela, la verdad. Bueno, son tiempos difíciles, pero seguro que una buena novela como esta tendrá su hueco en el mercado. A ver, sí, como tú bien dices, son tiempos complicados porque, claro, no sabemos ahora cuando sacas una novela si la vas a poder acompañar como hemos hecho siempre, haciendo presentaciones, o yendo a festivales o yendo incluso a otras librerías de otras ciudades que no son la tuya. Pero bueno, a ver, esperamos que todo vaya mejor, esperamos. Bueno, a mí la primera pregunta es, ¿qué te hizo lanzarte en tu tiempo libre a escribir nada menos que 5 novelas policíacas y negras, que son las que tienes publicadas? La pregunta es, ¿no tenías ya suficiente dosis de crímenes y juicios en tu vida diaria como jueza? Bueno, mi idea siempre ha sido ser escritora. Yo de pequeña escribía y no ha sido hasta después, quizás hasta que no me he organizado profesionalmente y he tenido ya una mayor estabilidad, que me he decidido a publicar, pero bueno, de hecho escribía siempre escrito. Lo que sucede, bueno, quizás una de las ventajas de la profesión mía es que estás en contacto con la gente, ¿no? Con la sociedad, entonces ves qué es lo que está pasando. Y como creo que la novela negra que hacemos hoy en día, la del siglo XXI, es una novela negra social, realmente lo que ves son las personas, lo que hacemos, de lo que somos capaces y cómo pasan las cosas y sobre todo el por qué pasan las cosas, ¿no? Quizás es lo que más nos interesa a los escritores. Uh-huh. Bueno, y ya para centrarnos en el tema, ¿cómo es la investigación de un caso real? ¿De un caso tipo crimen te refieres o un asesinato, por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, pues en este caso lo primero que hay, evidentemente siempre había una llamada a la policía, que es la primera que va a acudir allí, y a partir de ahí, bueno, lo que hace la policía siempre llama pues al forense, que es el que va a acudir para certificar, para ver si realmente la muerte que se ha producido es una muerte judicial, es una muerte criminal, es decir, tiene que venir el juez o no a hacer el levantamiento de cadáver. Hace años que esto no era así. Hace años, no muchos, pero bueno, hace algunos en los que el juez tenía que ir siempre, fuese donde fuese la muerte y tuviese las características que tuviese. Ahora primero siempre va al forense, él ve el estado del cadáver y certifica en ese momento y dice esto ha sido una muerte natural, con lo cual el juez no va a ir, no va a ser una muerte judicial y entonces en ese caso, pues bueno, se retira el cuerpo y ya está, ¿no? Pero en el caso de que sea una muerte judicial, que el forense certifique que haya habido un asesinato, por ejemplo, pues entonces va a tener que ir allí el juez, junto con el que llaman ahora letrado de la Administración de Justicia, antes era el secretario judicial, por si alguien no sabe todavía que han cambiado los nombres, y bueno, y se va a hacer lo que se llama la diligencia de levantamiento del cadáver, es decir, el juez acude, pregunta a los policías qué es lo que ha sucedido, qué son los indicios que tienen en ese momento, en ese instante, habla con el forense que le indica pues a su parecer pues cuántas horas hace que ha fallecido, cuál puede ser la causa provisional de la muerte y sus primeras impresiones y a partir de ahí el juez autoriza que se levante ese cadáver, lo que quiere decir que ya se lo pueden llevar, en este caso al Instituto Anatómico Forense correspondiente para que entonces el forense haga la autopsia.
La autopsia, contrariamente a lo que muchas novelas y muchas cosas sale, no se notifica a la policía la autopsia. La autopsia se envía siempre al juzgado. ¿Qué sucede? Que muchos policías, si ellos quieren, y evidentemente el forense lo permite, pues pueden personarse en el Instituto Anatómico Forense y pueden ir allí y preguntarle al forense pues algunas consideraciones, pero no la autopsia nunca se entrega a la policía, siempre se entrega al juzgado, porque evidentemente es un documento muy personal, muy privado, que no se puede dar a nadie. Y bueno, y a partir de ahí pues empezaría toda la investigación, pero que es un trabajo eminentemente policial. Es decir, el juez no investiga, el juez instruye. La diferencia es que al juez le llevan todos los indicios que tiene la policía, los atestados, con nombres de testigos, con visionado de cámaras, si hay algún CD ya no son, o un audio también se le manda, fotografías, todo eso pues para que él vea la investigación que se está llevando a cabo. Si señalan, por ejemplo, a una persona como presunto culpable, pues lo que se va a hacer es que si hay indicios suficientes contra esa persona se le tomará declaración como investigado en este caso. Entonces, bueno, se verá si hay suficientes indicios y el juez decidirá, por ejemplo, imaginemos que hay un sospechoso y parece ser que hay indicios muy importantes de que esa persona ha sido el autor, pues se hará una comparecencia en la cual este hombre declare delante del juez, con presencia también del letrado de la Administración de Justicia, que es un funcionario del juzgado, que sería el equivalente a un notario dentro de lo que es el juzgado, es decir, él da fe de todo lo que se está haciendo allí, a presencia, como digo, de este señor investigado, por ejemplo, y de su abogado y del Ministerio Fiscal, en este caso el fiscal. Entonces, claro, lo que hace este hombre, se le toma declaración, se le hace una serie de preguntas y solamente si el fiscal o incluso hubiera, imaginemos, pues un abogado en representación de la familia de la víctima o algo por el estilo, piden que este señor se esté en situación de prisión provisional, el juez tendrá que decidir si lo admite o no. Es decir, el juez no envía a la gente a prisión. Esto a veces es un poco, a veces en las noticias, ¿no? Y fulanito de tal, ¿cómo es que no está en prisión? ¿No? ¿Cómo es que? Pues en algunas ocasiones a veces no está en prisión porque nadie le ha puesto, nadie ha solicitado la prisión preventiva. Al juez no acuerda la prisión porque él quiere, se lo tiene que pedir a alguien, o se lo pide el fiscal o se lo pide la acusación particular. Y entonces, pues en ese caso, si considera que hay motivos suficientes, pues dictará un auto, que es una resolución conforme a la cual se fundamentan los motivos por qué esa persona tiene que estar, mientras dura la investigación, en prisión provisional. Esos motivos pueden ser pues, posibilidad de riesgo de fuga o para impedir que se destruyan pruebas o para evitar la reiteración delictiva. Entonces, para todos esos tipos de razones, de justificación, pues se ha posado en ese caso una persona en prisión. Además de todo eso, ¿qué se hace? Pues se pueden hacer diligencias de entrada y registro, que tienen que estar autorizadas también por el juez. La policía los solicita y el juez decide si lo acuerda o no. También pueden solicitar si se interviene o no un teléfono. Para intervenir un teléfono tampoco lo puede hacer la policía cuando a ella le parezca, sino que para que sea legal se tiene que solicitar la autorización al juez, justificar los motivos de por qué necesitan esa intervención y luego ya, si el juez la acuerda, pues podrán, como se dice vulgarmente, pinchar ese teléfono. Y todo esto es muy importante porque si toda esta actividad de instrucción, de investigación no se hace bien y no se hace con las garantías legales, luego el día que llegue el juicio, todas esas pruebas, si no se han obtenido correctamente, son pruebas ilegales. Es lo que algunos que saben un poco de qué va el tema hablan del árbol, la fruta del árbol prohibido. Es decir, si la policía, por ejemplo, ha hecho una entrada de registro sin la autorización del juez, todo lo que ha encontrado allí no vale para nada si no se ha solicitado este permiso. Entonces, claro, pues si estas pruebas están bien hechas, luego con esas se podrá condenar a una persona o no. Por eso también a veces hay sentencias absolutorias que dice la gente, bueno, ¿y cómo? Si a nivel incluso hasta de prensa parece que ya estaba condenado, ¿no? Estaba todo tan claro. Pues quizás porque no se ha investigado correctamente, las diligencias de investigación no han sido correctas o la instrucción del juzgado no ha sido correcta. Y entonces, por mucho que uno sepa o intuya o crea o esté seguro que esa persona ha sido el autor, si no hay pruebas no se le puede condenar. Y estás hablando de que todo este proceso evidentemente está supervisado por un juez instructor, pero dentro de lo que sería el cuerpo policial encargado de la investigación, ¿quiénes serían los agentes implicados? Bueno, eso es que varía mucho en España porque, claro, tenemos la peculiaridad de que hay muchas policías. No solamente, por ejemplo, en el caso de Cataluña, tenemos, por ejemplo, la Policía Autonómica, tenemos Mossos d'Esquadra, tenemos la Policía Nacional, tenemos Guardia Civil, Guardia Urbana y luego, bueno, habrá las policías locales de algunas poblaciones. Lo mismo sucede en País Vasco, por ejemplo, en Navarra también.
y no sé si Galicia tiene su propia policía, eso sí que no lo sé, pero bueno, en el resto de cuerpos policiales lo que hay es una distribución de competencias, es decir, hasta cierto punto o ciertos casos los llevan Mossos de Escuadra y otros ciertos casos, por ejemplo, pues la Nacional o la Guardia Civil. También puede ser que en determinadas investigaciones delicadas o las que pueda haber ya personas de altos cargos implicados o especialmente complejas, porque estamos hablando igual de mafias organizadas, el juez instructor, por ejemplo, determine que quiera que lleve la investigación un determinado cuerpo policial, puede considerar que quizás está mal preparado o no que el otro, pero en principio las atribuciones, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pues los Mossos de Escuadra tienen competencias plenas en todo tipo de delitos, es decir, un asesinato que estábamos ahora lucubrando, por ejemplo, comentando, en este caso aquí pues lo llevarían los Mossos de Escuadra. ¿Y cuál sería el organigrama de esos Mossos de Escuadra? Bueno, pues depende, porque hay varias categorías, es decir, el tema de las categorías es que es muy variado, ¿no? Porque todo el mundo, por ejemplo, en las novelas sitúa un inspector, pues en el caso de Mossos de Escuadra es un caso muy raro, porque el inspector no sale nunca a la calle. El inspector es el que organiza y distribuye el trabajo. Tú no tendrías nunca un inspector de Mossos de Escuadra interrogando a un señor. En Policía Nacional sí, pero aquí no, aquí sería a nivel de inspector, como la persona que organiza el trabajo, luego el subinspector sí puede ya quizás salir más a la calle, pero también es un aspecto más organizativo, y luego ya tendríamos el cabo, el agente, ¿no? Que son quizás los que están más, el sargento, ¿no? Sería pues inspector, subinspector, sargento, cabo y agente, ¿no? Es un poco la escala de arriba abajo. Cambia en Policía Nacional y cambia también en Guardia Civil, ¿no? Entonces, bueno, es la denominación, ¿no? O sea, el concepto clásico del inspector inglés, pues el caso de Mossos de Escuadra no cuadra. Ahí no cuadraría, en Policía Nacional No. sí, pero la sensación Sí. que da es que la policía o los Mossos o cualquier cuerpo sirven tanto para hacer una detención de un menudeo de drogas como para investigar un asesinato. Exacto, sí. Lo que pasa es que, claro, ellos están distribuidos a nivel de grupos, ¿no? Está el grupo de homicidios, grupo de robos, grupo de atracos, grupo de pequeños hurtos, por ejemplo, ¿no? Luego también hay temas ya de tráficos de drogas, ya más o menos organizados, ¿no? O sea, hay grupos especializados como en todo, ¿no? Es decir, no todos llevan todo, claro. De todas formas, todo lo que estás contando tiene un procedimiento que, claro, tú lo has contado muy rápido, te lo sabes perfectamente, pero Bueno, realmente muy esquemático, hay más cosas, claro, pero bueno. pero es muy complejo realmente, ¿no? Lo que tú estás explicando. Entonces, ¿puede la realidad acabar con una buena historia o es posible combinar todo esto que nos has contado con una buena trama de ficción que sea entretenida y comprensible? Sí, claro. Hombre, yo creo que ese es el esfuerzo que tiene que hacer todo escritor o toda persona que vaya o que se proponga decir, bueno, yo quiero escribir un procedimental, que diríamos, ¿no? No ya es una novela negra quizás solamente desde el punto de vista social, sino además yo quiero explicar cómo trabajan, que bueno, yo lo que he hecho también en mis novelas, ¿no? Es decir, cómo trabaja un juez, cómo trabaja un fiscal, cómo trabajan los abogados, los policías, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si la describiéramos como una trama absolutamente aséptica, quizás desde un punto de vista muy técnico, pues sería aburridísimo para el lector. Se podía dormir a las 50 páginas, ¿no? De todas formas, hay novelas que son así. Yo recuerdo una novela ahora mismo, lo que no recuerdo mucho es el título, no sé si se llamaba Crimen a secas, de un escritor americano. Y no recuerdo ahora mismo el título, bueno, igual ya me viene y lo comentaré, pero era una novela, o sea, además de 800 páginas, ¿no? Absolutamente densa, la cual era procedimental y aquello era, no, creo que se llamaba Homicidio esa novela, tal cual. Y era absolutamente procedimental. Entonces, quizás, bueno, hay para gustos los colores, ¿no? Pero a mí realmente tan procedimental no. O sea, yo creo que hay que combinar un poco todo, ¿no? O sea, que, sobre todo que lo que expliques se vea real, ¿no? Que los personajes sean reales, no sean planos, ¿no? Porque si yo explico un procedimiento, los personajes van a ser planos, no van a estar vivos. De todas formas, tú en tus novelas evidentemente eres minuciosa en todo lo que pones, ¿no? Porque recuerdo alguna de tus novelas, incluso el tema del aire acondicionado, creo que las condiciones en las que trabajáis los jueces no son tan Bueno, idealizadas, ¿no? Después de ver tus no, novelas, porque queda esto es una claro. película. Esto no es una serie de televisión, esto es la vida real. Entonces, claro, no, los medios materiales y personales, en general, al menos en este país, suelen estar el tema este de que brillan por su ausencia bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de la misma manera en que explicas un crimen real y lo haces real, también tienes que explicar cuál es la realidad, no las de edulcorar tampoco, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué licencias suelen tomarse los escritores y cuál es la que más te molesta? Bueno, a ver, vaya por delante que yo creo que cada uno escribe lo que quiere, lo que le apetece. Yo lo único que pido como lectora, desde luego, es la honradez del escritor, ¿no? Es decir, que él escriba consciente de lo que dice y lo que hace, ¿no? Lo que me parece mal como lectora es encontrarme pues una novela que me la estén vendiendo pues como si fuera realmente la realidad es así. En España se trabaja así o los casos se resuelven de esta manera y eso no sea verdad, sino que estemos cogiendo pues información de las series que vemos en Netflix o de las películas americanas, que el sistema americano no tiene absolutamente de investigación ni procedimental, tiene nada que ver con el sistema europeo y en concreto con el sistema que hay en España. Entonces, eso es lo que como lectora no me gusta, ¿no? Si tú cuando inicias las novelas dices que evidentemente el autor se ha tomado sus licencias y que lo que él explica ahí no se corresponde con la realidad del día a día, entonces estupendo. Esa novela me parece ser estupenda si está bien escrita y si la trama me interesa. Pero lo que no me gusta es que como escritora no, como lectora, me engañen o sea, y me digan que eso es lo que así se trabaja en España, ¿no? Y no sea así. Ujú. Y, ¿es difícil acceder a los cuerpos y fuerzas del Estado para documentarse? En principio creo que no. A ver, yo claro, yo tengo más, entre comillas, más facilidad que muchas otras personas, quizás porque, bueno, porque estoy allí mismo, trabajo y, bueno, y conoces personalmente a mucha gente. Pero yo creo que en general hay una buena actitud de cualquier escritor que quiera ir a una comisaría y, bueno, y pregunte de una manera muy normal. Si hubiera alguien que pudiera dar la información, pues porque está redactando un texto. Yo creo que incluso hasta los mismos policías también quieren que precisamente lo que decía antes, ¿no? Que no se digan cosas que no son, sino que se expliquen las cosas como son. Entonces, bueno, yo creo que siempre puedes encontrar a alguien que esté encantado de hablar de su trabajo, claro. Sí, yo te comentaba una anécdota de cuando escribimos David Zaplana y yo Morbo Gótico, que está ambientado en Lisboa, y bueno, uno de los viajes que hicimos fuimos a visitar la policía judiciaria para ver cómo funcionaban y nos atendieron estupendamente, nos sentaron allí, nos ¿Ves? explicaron con esquemas, o Claro, sea, fue increíble. claro, O sea, son claro. más accesibles de lo que pueda parecer, Sí, ¿no? sí. Bueno, yo creo que si va una persona pues con normalidad preguntando y se ve que hay un interés sincero, pues no tiene que haber ningún problema. Ujú. Sí, porque además es lo que comentas, hay cierto interés por vuestra parte de mostrar cuál es la realidad, porque me imagino que habrá ciertas cosas que realmente se muestren en la ficción que realmente os molesten. Bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Si realmente no explicas las cosas como son, ¿no? A veces es como hay muchas novelas en las que, por ejemplo, la misma policía, por ejemplo, hace unas deducciones que engañan al lector. Yo lo que decía antes, yo creo que no son novelas honradas, ¿no? Yo creo que en una novela procedimental, especialmente las típicas novelas de quién ha sido el asesino y cuándo y cómo y tal, al lector les debe dar una serie de pistas para que si él es inteligente o se fija o presta atención, pues pueda llegar al final a la misma conclusión que llega el investigador. Lo que no puede ser es que te hayan planteado una serie de pistas, unos personajes, unas historias, y de golpe y porrazo, en las 5 últimas páginas, el inspector, que es inteligentísimo y está iluminado por la gracia divina, dice, pues yo sé que ha sido Mengano porque he deducido una pista que no está en absoluta en ninguna parte del texto, que ha sido tal y por cual, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es engañar al lector, ¿no? Que hay algún autor, creo, que precisamente hay algún autor francés que lo hace así, ¿no? O sea, su inspector es como iluminado, ¿no? Le baja una inspiración divina y entonces va y resuelve. Le dices, pues muy bien, pues los que no estén tocados por ese halo sagrado no van a resolver ningún caso, ¿no? O bueno, o explicar a veces quizás pues que como si fueran superhombres, ¿no? Hay un autor que es Sandro Dancieri, me parece, que tiene 2 personajes, Colomba y Dante, en una serie de 3 novelas en las cuales, bueno, son casi como James Bond, ¿no? Les pasa una serie de cosas, no mueren nunca, les persigue un helicóptero, se caen por un sitio, bueno. Entonces, si lo explicas realmente como eso, pues como una novela, como una película de James Bond, muy bien, ¿no? Pero luego no lo quieras vender como que eso pasa en la vida real. Ujú. De todas formas, sois varios los autores que estáis relacionados con, bueno, con el mundo de la judicatura o como mozos de escuadra o Sí. policías, ¿no? Que escribís. ¿Qué necesidad, has hablado con ellos? ¿Qué necesidad tenéis de, tú decías que tú antes de nada has sido escritora, después fuiste jueza, pero también Sí. elegiste un tipo de literatura concreto y ellos también hacen novela negra. Pérez Cervantes, ¿no? Hablábamos,
Sí, 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 es ¿Has verdad. hablado con Bueno, ellos? ¿Por qué escriben este tipo de literatura? yo creo que muchos de ellos, no podía decir todos, pero creo que la mayoría ya escribían antes, ¿no? Tenían este deseo de escribir. Lo que pasa es que quizás llega un momento en que igual te sientes más o menos preparado o preparado y entonces empiezas. Y quizás pues porque yo creo que los que trabajamos quizás en determinados ámbitos, como decías antes, como ves a muchas personas, ves muchas conductas y a veces escribes cosas que la gente te dice, bueno, esto es novela, esto te lo has inventado, ¿no? Y es justo al revés. O sea, realmente a veces tienes que suavizar un poco la realidad para que la gente no piense que estás escribiendo una novela de James Bond, lo que decía antes, ¿no? Sino que la gente es capaz de hacer ciertas cosas y por ciertas razones, ¿no? Y a veces, aunque sorprendentemente lo parezca, ni siquiera hay ninguna razón para hacerlo. Entonces yo creo que esto, unido, o sea, se une el deseo un poco que te gusta escribir o que tú quieres contar historias, es el deseo de contar historias y de acceder también a esas historias reales que ves todos los días, ¿no? Que dice, bueno, pues ¿para qué voy a inventarme nada realmente si lo tengo ahí? Está ahí a tocar. Luego ya la categoría de negras o no negras, yo no lo sé, yo creo que cada uno escribe un poco lo que puede, lo que sabe o lo que quiere contar. Y luego ya se clasifica, ¿no? Hay algunas novelas que a veces están en la frontera, tampoco son ni negras realmente, son más bien novelas sociales o tienen algún tinte negro, pero que tampoco... Las clasificaciones son necesarias para colocarte luego en la librería o en determinados sectores o para que puedas acudir o no a festivales, pero hay muchas novelas también, creo yo, que están en la frontera, que tienen tintes, pero que tampoco son. Sí, además hoy en día también es que se mezclan mucho los géneros, ¿no? Sí, sí, tú puedes escribir algo histórico, es decir, una trama histórica ambientada en cualquier ciudad en el siglo XIX y bueno, por ejemplo, hay una novela muy buena de un autor sueco que se llama Noche, bueno, el autor es Noche y Día en danés, pero que no puede pronunciar, es imposible, ¿no? Con su nombre, ¿no? Pero bueno, esta novela en 1793 es una novela buenísima ambientada en Estocolmo, precisamente, pues eso, en el siglo XVIII. Entonces, bueno, ves no solamente la sociedad, cómo funcionaba el tema de los nobles, la gente humilde, y realmente también es una novela negra. Entonces, esa novela es buenísima y tiene un elemento histórico muy, muy importante. ¿Cuál sería para ti la diferencia entre novela policíaca y novela negra? Yo creo que la policíaca es un tipo de novela que todavía hay gente que la hace, pero creo que cada vez menos, de alguna manera, pero bueno. La policíaca en sentido estricto sería, pues partiríamos de la época, por ejemplo, de Agatha Christie, ¿no? Que son el tipo de novelas de como El juego del Cluedo, ¿no? ¿Quién ha sido el asesino? El mayordomo en la biblioteca y con el candelabro, ¿no? Entonces, si no vamos más allá, si simplemente es un juego de pistas, ¿no? Como los cuentos de Edgar Allan Poe y su detective, el señor Dupin, que bueno, que él hacía una deducción cómo había podido pasar eso en una habitación cerrada, ¿no? O sea, ese tipo de novelas, o ahora ya introduciendo los policías con una investigación, que lo que se centra uno más en el procedimiento, pues quizás está dentro del género negro, pienso yo, porque siempre hay un crimen, siempre hay una muerte, pero bueno, pero ya interesa más describir todo lo que es la investigación. Y luego hay quizás las negras, quizás más negras, pero bueno, eso ya también depende de los gustos, que lo ven más o se centran más en el delincuente, ¿no? Quizás a veces escribir desde el punto de vista del delincuente o desde el punto de vista social. Hay muchas novelas negras en las que ni siquiera hay policías, ¿no? Porque lo que interesa en muchas novelas, por ejemplo, de Denis Lehan, ahora recuerdo una muy buena que releí no hace mucho, que es La entrega, que es una novela muy breve, de la cual se ha hecho una película después. Esa es desde el punto de vista de los presuntos delincuentes, ¿no? O sea, cuál es su vida, cómo se mueven y qué es lo que hacen, y casi no hay ningún policía. Ujú. Que A yo es la- el tipo de novelas últimamente añado que son las que quizás me gustan más y donde me estoy encaminando más. ¿Y por qué? Pues no sé, porque pienso que ya está, ¿no? O sea, yo en principio había escrito mis dos novelas, bueno, mis dos, tres novelas, o sea, especialmente la primera y la tercera, Juegos de Maldad y Flor Seca, eran novelas, aparte de escribir casos reales, porque concretamente, desde luego, el caso de Juegos de Maldad son dos casos reales que yo llevé como instructora. Yo lo que quería era explicar no solamente una historia, sino explicar cómo trabajamos, lo que decía al principio, jueces, fiscales, forenses y abogados. Entonces, una vez ya explicado esto, quiero decir, ahora mi interés quizás, bueno, yo creo que quizás vas cambiando o vas buscando otras cosas que te llenan más, entonces ya voy quizás más hacia el tema más social, ¿no? O sea, ver los porqués de las cosas.
¿Cuáles eran esos dos casos que te llamaron tanto la atención para hacer, hombre, sin hacernos spoiler, pero plantearlos un poco? Bueno, esta novela ya se publicó en 2015, seguro que muchos ya la conocen. Bueno, era el caso de un niño que nos apareció en una población cercana. Yo estaba en un juzgado de pueblo, cerca de Barcelona, unos 22 kilómetros de Barcelona. Y bueno, y una noche de enero nos apareció un niño pues con el cuello cortado. Lo encontraron unas personas que iban a pasear el perro, entonces se lo llevaron al hospital, le salvaron la vida, afortunadamente. Entonces, bueno, nosotros fuimos como juzgado que estábamos de guardia ese día, pues fuimos al hospital a ver, a hablar con él. Entonces, bueno, el chico, la cuestión es que al principio dijo que el autor de esas lesiones había sido su madrastra. Luego a los policías les cambió la versión, les dijo que había sido unos chicos que fueron a robarle. Al final volvió a cambiar la versión y dijo que había sido su madrastra, que en esa noche pues lo llevó a caminar por un camino forestal y bueno, le dijo que mirara las estrellas, que alzase la cabeza y le cortó el cuello. Lo que pasa es que le cortó el cuello y según él salió corriendo y lo dejó allí. No remató la faena, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, ella pues se la detuvo, se le tomó declaración y ella pues negó todo. Ella dijo que no era verdad, que ella no se había movido de su casa, que ella estaba allí y bueno, y era una versión contradictoria totalmente. Además, nunca se encontró nada que sustentara más una versión que la otra, ningún tipo de prueba, ni material, ni testigos, ni nada. Entonces, bueno, eso pues yo llevé el caso como instructora, pero luego yo ya marché de ese juzgado, pero luego ya tuve conocimiento que eso llegó a juicio, se hizo el juicio en la audiencia provincial y bueno, y no digo el resultado, los que se leen la novela se lo digo, porque entonces vean. Entonces, claro, yo lo que hago en la novela es plantear eso, ¿no? Las dudas que tienes, ¿no? O sea, pues como persona que estás llevando ese caso de quién te está diciendo la verdad, ¿no? Y exponer al lector que realmente desde fuera a veces las cosas parecen muy claras, pero cuando estás allí no sabes, no tienes un detector de mentiras realmente para saber quién miente, ni una bola de cristal para saber quién dice, si lo que dice realmente su versión es la correcta. Y bueno, y a veces pues hay que decidir y evidentemente sin pruebas, pues condenar desde luego siempre es mucho mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Así que bueno, yo quería pues que se viera realmente el conflicto ese personal de la juez, o sea, de cómo trabajan cada uno de ellos. Y luego también había un caso de drogas que se mezclaba con todo también de traficantes, que sí que es más habitual. Y bueno, y toda la investigación que se tenía que llevar con Policía Nacional, en la que la juez resulta que es amenazada, y bueno, y un poco para ver qué es un juzgado de verdad, un juzgado de pueblo, y cómo se trabaja y en qué condiciones se trabaja. Digamos que en ese momento tú tenías una intención más de divulgación, ¿no? de las funciones del trabajo de juez o del trabajo de un juzgado. Sí, era la parte importante de la novela realmente, o sea, aparte de explicar una historia y además una historia real, pues bueno, pues explicarla y bueno, y que la gente supiera y bueno, y no, o sea, ya acabar un poco con los tópicos, ¿no? Porque hay mucha novela que se escribe aquí en España en la que hay muchos tópicos sobre jueces, especialmente sobre juezas, que a todas las pintan igual, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo pintan a las juezas? Pues la mayor parte de mediana edad, con mucha mala leche, habitualmente mujeres insoportables, ¿no? Que apenas tienen relación con su marido, ¿no? Incluso hay algún escritor, por ejemplo, muy importante o sea, con el cual yo he disfrutado mucho y que recomiendo a todo el mundo, que es Henning Mankell, bueno, que ha escrito su serie del comisario Wallander, pero que bueno, que tiene una novela muy buena que os recomiendo si no la ha leído nadie, que es la del chino. O sea, para además saber realmente qué es lo que pasó con todos los emigrantes chinos que fueron a San Francisco y a la costa oeste de Estados Unidos y lo que sufrieron, que bueno, que se habla de la esclavitud de los de todos los africanos que fueron traídos como esclavos, pero los chinos también sufrieron muchísimo. Y bueno, aparte de explicar eso, bueno, se centra en la figura de una juez. Y claro, y la juez es el típico estereotipo que acabo de decir, ¿no? Una mujer que no se relaciona con el marido, amargada, ya de una cierta edad, ¿no? Rígida. Bueno, pues ese estereotipo lo encuentras en muchas novelas y bueno, era simplemente para explicar que de jueces y juezas hay de muchos colores y de muchos acentos y de mucha manera de pensar y que es una persona normal, lo único que tienes es un trabajo que tienes que ser muy responsable con ese trabajo y ya está, pero que no va siempre vestida con la toga negra, vamos. Digamos que no te sentiste nada representada, ¿no? No, la verdad es que no, porque es eso, es que son estereotipos, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar que los personajes sean reales, que sean de verdad. Y entonces, pues la gente, tú puedes ser, no sé, pues un cirujano y salvar millones de vidas y ser una persona
totalmente normal y humilde y tranquila, ¿no? O sea, no hace falta poner ese plus de mala leche a todo el mundo. Entonces, Y especial a las mujeres. especialmente a las mujeres, sí. Especialmente. Decíamos bueno, que esas primeras novelas tenían esa función, pero ahora lo que te interesa, ¿qué es? Pues las novelas de porqués, ¿no? O sea, realmente, incluso incluso en la novela de Flor Seca, que ya seguía siendo procedimental con los mismos personajes, ya era una novela de por qué, ¿no? O sea, por qué realmente había toda esa corrupción, es un tema de corrupción en el Cuerpo Nacional de Policía, por qué había esa corrupción y por qué los corruptores también son así, ¿no? Y por qué el ser humano, o sea, era un poco hablar de esa línea delgada que decimos, la gente habla del blanco y del negro, de la bondad y de la maldad, ¿no? Pero casi que no hay nada que sea ni enteramente bueno ni enteramente malo, ni nadie es enteramente bueno, ni nadie, salvo ya los casos muy exagerados, enteramente malo. Entonces siempre nos estamos moviendo en esa zona gris, ¿no? Y a veces gente muy normal y muy corriente pues se mete en berenjenales, a veces a conciencia, pero porque creen que pueden salir o porque creen que no va a ser tan grave, y a veces hay gente que se mete sin saberlo y se destroza la vida absolutamente. Entonces quizás es un poco explicar eso, son novelas de porqués, ¿no? Y como, por ejemplo, en esta novela, mi última novela, la del Salto de la Araña, realmente es una novela de por qué, ¿no? O sea, por qué el protagonista que habla en primera persona explica su historia, o sea, por qué llega a lo que ha llegado, ¿no? Realmente, además, siendo una persona muy, muy joven, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en su vida, ¿no? Y a veces las cosas pasan sin que nos demos cuenta. Muy interesante ese punto de vista. Además, recuerdo en una conferencia que tú comentaste que a veces el ponerse a un lado o al otro de la ley era cuestión de decisiones, malas decisiones. Sí, sí, que tú puedes tomar en un momento y pensar, bueno, siempre puedo volver atrás, o esto igual puedo salir de aquí, ¿no? Y a veces no puedes salir porque ya te han atrapado, o ya sea porque hay terceras personas que no te van a dejar salir, o porque hay algún tema a nivel familiar, por ejemplo, que ya no te permitan salir, o que ni siquiera te des cuenta y pienses que eso tampoco es tan grave, hasta que realmente te des cuenta que las cosas han ido mucho más lejos de lo que tú pensabas y ya no hay marcha atrás, ¿no? Las novelas españolas, novelas negras, de investigación criminal, no sé muy bien cómo llamarlas, porque el Sí, tema... bueno, el género es tan amplio que bueno, es un cajón desastre y ahí estamos todos metidos. Total, policíaca y negra, hay quien la llama así, Sí. normalmente se basan en asesinatos, pero España no es un país donde haya muchos asesinatos y desde luego tampoco hay muchos asesinos en serie. No, bueno, en comparación con otros países, no, desde luego, con Estados Unidos, que es el paradigma del asesino en serie, ¿no? Pero bueno, pero hemos tenido nuestros casos históricamente y bueno, y los seguimos teniendo, sí, sí. Lo que sucede es que no es tan masivo pues como sucede en los países anglosajones, especialmente, bueno, ya comento. Pero bueno, es por ejemplo, llama la atención en las novelas, por ejemplo, la famosa novela nórdica o sueca, con los pocos habitantes que son, me parece a mí que no hay tantos asesinatos como novelas, ¿no? Entonces ahí sí que es mucho más escandaloso, ¿no? Pero bueno, realmente a verlos, por desgracia, haylos, pero bueno, esperemos que sean siempre el tanto por cien lo más mínimo posible, sí, sí. ¿En Bueno, a qué? nivel literario, claro, vende mucho más, ¿no? Quiero decir, porque te hace la psicología del asesino también, del psicópata en concreto, ¿no? Entonces, bueno, eso nos atrae, porque es que la maldad nos atrae. ¿Por qué nos atrae? No sé, es algo en general, ¿no? O sea, si nos gustaran las novelas románticas, pues no las compraríamos, ¿no? Este tipo de novelas, ¿no? Es como una anécdota que explicaba John Connolly, que es un escritor buenísimo, irlandés, que escribe, bueno, tiene su detective Charlie Parker allí ambientado en Estados Unidos, que yo lo recomiendo muchísimo porque además sabe conjugar las dos cosas, ¿no? O sea, el elemento real con un cierto tono sobrenatural que muy pocos saben hacer y no hacer el ridículo, y en su caso no lo hace ni mucho menos. Y él vino aquí a Barcelona, a la librería Negra y Criminal, y estuvo, bueno, en la librería del añorado Paco Camarasa, y bueno, estuvo ahí haciendo una presentación y una señora le preguntó, bueno, ¿y usted cómo hace esas novelas tan en la que muere muchísima gente, en la que hay, bueno, ese estilo muy americano, ¿no? Hay muchos asesinatos, igual hay como 20 personas que mueren y tal, ¿no? Y claro, ¿y cómo usted, que parece tan simpático, porque además de verdad que es un señor súper simpático, agradable, estuvo en Semana Negra de Gijón de 2019, yo lo vi, y un tío hablaba castellano, bueno, no sé, impresionante, un señor encantador, simpaticísimo, hizo toda una charla en castellano, esforzándose al máximo. Y claro, y la señora le decía, ¿cómo puede ser que usted tan simpático como parece escriba estas cosas tan crueles, ¿no? Y él le decía, bueno, ¿y usted, como tan simpática y maja como parece, cómo es que se las lee, ¿no? ¿Cómo es que le gustan, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea,
es como lo de ver un accidente en la carretera y mucha gente se para a mirar y a veces tiene un accidente por el cotilleo, ¿no? Por eso de asomarse, eso de al borde del abismo y mirar abajo, ¿no? Es tan tentador eso de mirar. Que bueno, y como pensamos que mirar tampoco nos compromete, pues por eso nos gusta leer. Y nos gusta el morbo. Sí, desde luego. ¿En qué nos tenemos que fijar como lectores para saber que un libro no está o sí está bien documentado? A ver, es difícil, porque si yo no estoy metida en ningún ambiente legal o policial o lo que sea, yo leo según qué novela que me han vendido como una novela extrema, una novela policíaca, una novela tal, y es imposible que yo me dé cuenta que sepa los errores. Es imposible. Yo por eso decía que, bueno, que sabe mal y que a mí como lectora, pues yo me puedo sentir estafada si leo una novela y luego me pienso que en la vida real los policías actúan así, que los jueces actúan así. Bueno, pues no, pues esto no funciona así. O haces una advertencia al principio de la novela, como autor, yo me he tomado una licencia y aquí yo lo que expongo es, pues piensen ustedes que es una novela de aventuras y ya está, y entonces ahí todo vale. Pero si no es imposible, o sea, el lector que no está en estos ambientes no puede saber, o sea, se lo traga pues tal cual. ¿Algún Claro. detalle, alguna escena que hayas leído reciente o no tan recientemente que te haya llamado la atención por lo inverosímil, por lo alejado de la realidad? Pues sí, pues muchas, sinceramente muchas, que es de lamentar, porque dices, bueno, que si eso fuera hace 40 años, diría, bueno, pues claro, estamos imitando todos yo qué sé, a Hammett, o estamos imitando todos a Ross McDonald y entonces pues todo vale, ¿no? Pero sí, o sea, ver que, yo qué sé, pues que determinados policías voy a pedir una orden a un juez y se van a un casino a pedírsela porque el juez está allí, se la piden allí mismo y allí se la da y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eso no funciona así, quiero decir, hay un procedimiento además, por lo que decía al principio, si eso se hace así, todas las pruebas que se obtengan de este tipo de actuaciones son nulas y no van a valer absolutamente para nada para condenar a nadie. Así que, pues nada, pues eso. Alguno habrá caído en qué libro es. Bueno, recomiéndanos, aunque nos has recomendado muchísimos libros, de esta conversación nos vamos con una Sí, buena van saliendo, los nombres van saliendo, claro. tanda de libros que vamos a tener que leer. Pero recomiéndanos alguno especial que se ajuste a una investigación real y que no sea un tocho de 800 páginas, como decías tú, de procedimiento puro y A duro. ver, yo de autores de aquí españoles, bueno, lo que te os comentado antes, Pera Cervantes, cualquiera de sus novelas primeras son absolutamente procedimentales, o sea, él además es policía nacional, con lo cual lo que él te cuente y te explique está bien escrito y está bien fundamentado y argumentado y es real. Rafa Melero, también que es Mossos d'Esquadra, también sus novelas procedimentales, porque hay otras que no lo son tanto, pues en estas también, lo que es cómo actúan Mossos d'Esquadra, cómo se mueven, cómo trabajan, en esas desde luego. También están las novelas de Nieves Abarca y del psicólogo con el cual trabaja. También que ahora, se me está yendo el nombre ahora mismo. Vicente Garrido. Exacto, Vicente Garrido. Pues esas novelas están muy fundamentadas también en cuanto a lo que es procedimiento y sobre todo en el tema psicológico y psiquiátrico, que esto pues también es muy importante. Entonces, bueno, esas novelas a ese nivel de los perfiles criminales, de lo que es el perfilado criminal, están muy bien fundamentadas. Y luego, por lo que comentaba, a nivel de trabajo policial, realmente las de Henning Mankell todas son muy buenas, porque se están ambientadas en Suecia, pero realmente es un tema de cómo trabaja la policía, que es un trabajo minucioso, que en muchas ocasiones es un trabajo aburrido. Realmente el trabajo de policía no es tan emocionante como sale en las series de televisión. Y luego hablaros, por ejemplo, de un autor sueco que he descubierto no hace mucho, que es uno de los guionistas de la serie The Killing, que no sé si la habéis visto, pero es una serie muy buena, y ha escrito una novela, el autor se llama Soren Svestrup o algo así, lo siento, pero no, es que esto es. Y la novela, sí que esa es más fácil de decir, es el caso Hartung, y es una novela muy buena que yo la recomiendo porque pienso que es una novela bastante honesta. O sea, no conozco cómo funciona el sistema policial sueco, ni mucho menos, ni escandinavo, ni finlandés, ni danés, ¿no? Pero realmente creo que está escrita con mucha sinceridad por parte de lo que es el trabajo policial. Y yo lo que últimamente pido ya en las novelas es que sean honestas, que no engañes al lector. Y luego ya te gustará, no te gustará, eso es muy personal. Uh-huh. Bueno, Graciela, ¿dónde pueden encontrarte en redes? ¿Qué redes manejas? Pues estoy en todas, estoy en Facebook también con mi nombre, Graciela Moreno, estoy en Twitter también me encontraréis, en Instagram también
Y con estas 3 redes ya de momento, pues la verdad es que es complicado estar en todas y bueno, hay días que puedes estar más o menos, ¿no? Intentas pues hablar con los lectores, que desde luego han sido instrumentos muy importantes, porque si no hay muchos lectores con los que no habría podido contactar ni me habrían podido conocer. Así que bueno, hay que estar en redes. Hoy en día estamos en el siglo XXI y ya los tiempos de los manguitos y la pluma de ave han pasado. Sí, sí, dedicamos muchas horas, yo creo, los escritores a cosas que no son escribir. Exacto, pero yo creo que en principio es necesario, ¿no? Si fuera quizás como antes, ¿no? Que el mercado no fuera tan amplio. Es decir, hay muchos libros, el lector evidentemente no sabe qué escoger y bueno, y luego lo que también comentaba algún editor no hace mucho, ¿no? En España traducimos mucho, traducimos todo. Es como si todavía mantuviésemos aquel complejo de que lo que viene de fuera es mejor que lo que producimos aquí, que es un complejo como histórico de siempre, y es un gran problema para las editoriales españolas, ¿no? Porque a veces hay textos muy nombrados de autores extranjeros que sinceramente muchos autores españoles no tienen absolutamente nada que envidiar a estos extranjeros, pero esta etiqueta de ser inglés, americano, francés, alemán o sueco o italiano vende más que nosotros mismos, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a aprender a vendernos más. Uh-huh. Pues muchas gracias, Graciela, por habernos acompañado en este Día de Libros. Te dejo que te despidas de los oyentes. Pues muchas gracias por estar ahí, por estar en esta ventana que abre Ana, pues para hablar de libros, de literatura y de todo tipo de cuestiones relacionadas con ella. Espero que, bueno, que sepáis en principio que estoy ahí y, bueno, y cualquier cosa que queráis de mí o de mis novelas comentarme, pues ya sabéis que estoy en estas 3 redes y, bueno, y sobre todo que no dejéis el hábito de leer, porque yo creo que leer es algo que enriquece a la persona y que desde luego no solamente vivimos del día a día del trabajo, sino que necesitamos evadirnos y leer otras vidas y vivir otras historias también y, bueno, y de alguna forma pues imaginar, ¿no? Porque sin imaginación todo sería como muy triste, ¿no? Y sí, gracias por estar ahí. Desde luego, también necesitamos asomarnos al abismo, ¿no? Exacto, y dejar volar la imaginación y al menos mientras estás en las páginas pues no estás pensando en tus problemas, que eso también está muy bien. Muy bien, Graciela, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.